Aleluya, gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Bienvenidos a una transmisión más de Remanente Fiel Renuevo de Dios desde casa. Les damos la más cordial bienvenida. Yo le invito, amados hermanos, a que en esta mañana abramos todos juntos en el Salmo número 100. Yo quiero comenzar esta palabra, ¿verdad? Abriendo, amados hermanos, el Salmo número 100. Vaya rápidamente, por favor, por su Biblia. Tome de una vez su cuaderno de notas para poder hacer apuntes en esta palabra que el Señor nos trae en esta mañana. Así es que le invito a que leamos todos juntos este Salmo número 100 que lleva por título Exhortación a la gratitud. ¿Cuántos de los que están siguiendo esta transmisión están agradecidos con nuestro Dios? ¿Cuántos están agradecidos por las maravillas, por las cosas portentosas que Dios ha hecho en medio de cada una de nuestras vidas? Yo estoy seguro que todos los que estamos en esta transmisión estamos sumamente agradecidos con nuestro Dios por lo que Él ha hecho en todas y cada una de nuestras vidas. Así es que vamos a leer lo que dice este Salmo número 100. Dice así: Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Sabe, a mí me gustaría desglosar todos y cada uno de estos versículos, pero yo le invito a que reflexione, amados hermanos, en este salmo. Inicia, ¿verdad?, en el versículo 1, diciendo: habitantes de toda la tierra, canten alegres a Dios. Después dice el versículo 2, sirvan a Jehová con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Amados hermanos, ¿cuántos hoy en esta mañana vienen delante de nuestro Dios con ese gozo, con ese júbilo, para rendirle, verdad, una alabanza y una adoración genuina a nuestro Dios? Versículo 3 dice: reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Usted reconoce que el Dios Todopoderoso es el Dios que le hizo, el Dios que le creó, ¿verdad que sí? Así es que goces en eso, porque Él nos creó, Él nos hizo, dice este versículo 3, y no nosotros a nosotros mismos. Y dice la parte final de este versículo: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aleluya, yo me gozo en esto porque soy parte de la familia de mi Dios. Dice el versículo 4, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Yo hoy en esta mañana, amados hermanos, entro, ¿verdad?, por esos atrios con una alabanza que viene de lo más profundo de mi corazón para exaltar el nombre de mi Dios. Dice la parte final del versículo 4, alábenle, bendigan su nombre. Y la parte medular, amados hermanos, de este versículo 5 es lo siguiente: porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir que Jehová es bueno? ¿Cuántos en esta mañana pueden decir que para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones? Yo me gozo, yo me alegro en esta palabra, yo me gozo y yo hoy, amado hermano, traigo, ¿verdad?, mi corazón, mi vida delante de mi Dios como un altar. Y un altar, amados hermanos, en el cual Él pueda percibir, Él pueda oler, amados hermanos, una adoración, una alabanza rica, que Él pueda oler, ¿verdad?, y que pueda decir: esa alabanza y esa adoración que mi hijo, que esta mi hija me está trayendo hoy en esta mañana me agrada, me es grata. Aleluya, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así es que no se canse de alabar, no se canse, amados hermanos, de adorar su santo nombre, el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a hacer una oración para dar paso a la palabra.
Padre eterno, en esta mañana te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados, por tu soberanía, por tu poder, por tu autoridad. Gracias, Señor, por todas y cada una de las cosas que has venido haciendo en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias. Gracias por ese cuidado que has tenido en estos tiempos para con nosotros. Gracias, oh Dios, porque hemos podido ver tu mano poderosa a nuestro favor. Gracias porque tú has venido obrando de una manera maravillosa sobre cada una de nuestras vidas, sobre cada una de las familias de Remanente Fiel Renuevo de Dios. Padre, pero ahora te pedimos que seas tú quien nos hables, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, tocando nuestros corazones, siguiendo, moldeando nuestras vidas y nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Toma el control absoluto de lo que somos, Señor. Como lo hemos venido diciendo, queremos ser mejores ministros, queremos ser mejores hijos tuyos, queremos, Padre eterno, presentarnos delante de ti, que tú te puedas agradar en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, aquí estamos. Háblanos hoy en esta mañana. Le permitimos, dejamos que el Espíritu Santo actúe con libertad en medio de cada uno de nosotros. Gracias. Derrama de tu sabiduría, derrama de tu inteligencia sobre cada uno de nosotros, Señor. Que venga esa unción fresca sobre cada uno de nosotros. Quema mis labios con el carbón encendido de tu altar para que seas tú hablando, Señor, a través de mi vida. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya. Goces en el Señor en esta mañana, amados hermanos. Ya hemos podido alabar su nombre, hemos podido adorar su nombre, hemos podido exaltar su nombre, y aún en medio de la palabra también exaltaremos su nombre, pero en medio de ello también, hermano, aprenderemos, y en medio de ello Él nos hablará, porque es una palabra muy poderosa, es una palabra muy precisa que hoy en esta mañana Él quiere darnos, hermano. Así es que yo le invito a que abra su Biblia ahora en Juan capítulo 5. Vamos a leer, amado hermano, del versículo 1 al versículo 14. Repito, Juan capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 1 y hasta el versículo 14. Aleluya. Le doy unos segundos para que usted pueda ahí encontrar de manera rápida, ¿verdad?, este pasaje. Dice así la Escritura: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Le pido que subraye esta pregunta, por favor. ¿Quieres ser sano? Versículo 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: ¿es día de reposo? ¿No te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén. Aleluya. Eso es lo que dice este capítulo 5 del versículo 1 al versículo 14 de Juan. Amados hermanos, yo quiero que entendamos un poco el contexto de lo que acabamos de leer.
Después de que Jesús pasó un tiempo en Galilea, está regresando nuevamente a Jerusalén con motivo de una fiesta de los judíos. Y es lo que podemos ver aquí en las Escrituras, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer en el primer versículo. Ahora, rápidamente veremos que la actitud, hermanos, de los judíos se endureció aún más contra él, hasta el punto de que se pusieron de acuerdo, ¿saben qué? En perseguirle y en procurar matarle. Eso usted lo puede ver en Juan capítulo 5, versículo 16. Se lo leo muy rápido para que se dé cuenta que lo que estaban planeando desde ese momento estos hombres era matar a Jesús. Repito, Juan capítulo 5, o sea, el mismo capítulo que hemos venido leyendo, versículo 16, dice así la escritura: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hermano, sigamos con este tema. Veremos también que cuando más adelante regresa Jesús a Jerusalén, los judíos seguían manteniendo una misma actitud hostil contra Jesús, debido a la sanidad que él había hecho, que él había dado acerca del paralítico, que particularmente es lo que vamos a observar hoy en esta mañana, y es lo que acabamos de leer en este capítulo número 5, ¿sí? Así es que en este momento, hermanos, estamos ante una ocasión crucial en el ministerio de Jesús, que con el tiempo le llevaría finalmente a la cruz. Eso usted y yo lo conocemos. Fíjese lo que dice esta parte inicial del versículo 2. Dice: y hay en Jerusalén un estanque, ¿verdad? Llamado en hebreo Betesda. Eso es lo que dice, ¿verdad? Este versículo 2. Hay en Jerusalén un estanque, y ese estanque se llama Betesda, ¿sí? Entonces empecemos por notar, hermano, que la primera parte de los incidentes relatados en este pasaje tuvieron lugar en un lugar llamado Betesda, que era un estanque. Betesda significa lugar de la misericordia, significa casa de la gracia. Eso es lo que significa Betesda, lugar de la misericordia o casa de la gracia, ¿sí? Y en este estanque, hermano, tenía, como dice la escritura, a su alrededor 5 pórticos en los que se encontraba una multitud de, ¿qué, hermanos? Dice la escritura: de enfermos, de ciegos, de cojos y de paralíticos. Hermano, déjeme le digo algo. Tal vez Jesús fue hasta allí intentando salir del ambiente, pues ya ciertamente asfixiante que existía dentro del templo. Porque como vemos y podemos recordar en capítulos anteriores, la forma en la que los sacerdotes habían convertido ya la casa de su padre, la casa de Dios, en una casa de mercado. Ciertamente estas cosas le desagradaban en lo más profundo del alma a Jesús. A ellos, hermano, lo único que les importaba, eran los beneficios económicos que obtenían de los israelitas que iban a la fiesta. Aunque por supuesto, hermano, esto lo intentaban ocultar, ¿verdad? Esto no era algo que estaba a la luz, no lo hacían a la luz, eran como sus negocios ocultos, ¿verdad? Estos sacerdotes, hermanos, habían convertido la religión en un negocio muy próspero, en el que no tenía cabida el tipo de personas que se reunían alrededor del estanque de Betesda. Pues imagínense, pues no, digamos que no estaba dentro de su círculo, ¿verdad? Estos hombres que estaban enfermos, estos cojos, estos paralíticos, etcétera, etcétera. No estaba dentro de su séquito, no estaba dentro de sus amistades, ¿verdad? Así es que estos sacerdotes ni escuchaban, ni tampoco les importaba estas palabras que salían de lo más profundo del corazón de estas personas que estaban enfermas. Probablemente, hermano, ahí cuando, digamos que las cosas mínimas que hacían por ellos, era como llevarles algún tipo de limosna, ¿verdad? Y esto con el fin como de aliviar sus conciencias.
pero en realidad no les importaban, hermano. Entonces, lo que podemos ver acá, hermano, es que aunque los líderes religiosos ignoraran las necesidades espirituales de estos hombres enfermos siempre iban a estar presentes en el corazón de Jesús. Hermano, y eso a mí me impacta y eso a mí me llena de gozo y de alegría, porque nuestro amado Maestro, nuestro Señor Jesucristo siempre tiene especial atención a aquellos que están necesitados, a aquellos que están rogando y suplicando un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Así que el Señor, hermano, se apartó del templo para interesarse por aquella multitud de enfermos. De esta manera estamos viendo la preocupación constante de Jesús por buscar a los perdidos a donde ellos se encontraran, hermano. Y si ellos no tenían acceso al templo, si ellos no podían entrar al templo, el Señor lo que hacía era ir a buscarlos a donde ellos se encontraran, a donde ellos estuvieran. Hermano, no había otra manera de llevar salvación a aquellos hombres que sufrían el abandono espiritual de estos sacerdotes, de estos, digamos que de estas clases religiosas. Siga leyendo el versículo Número 3 dice, yacía una multitud de enfermos que esperaba ¿qué? Esperaba el movimiento del agua. ¿Sí? Ya vimos cuáles eran estos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y lo que estaban haciendo era esperar el movimiento del agua. Aquí Juan nos explica, hermano, la creencia que había surgido en ese tiempo, en esa época, en relación con el estanque de Betesda, y que sirve para explicar el por qué había tantos enfermos reunidos a su alrededor. Recuerde lo que dice, porque un ángel, dice la escritura en el versículo 4, porque un ángel, ¿qué hacía? Descendía de tiempo en tiempo al estanque. O sea, no dice que diario, no dice que cada 10 minutos o que cada 5 horas, no dice, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, ¿qué pasaba con esa persona? Dice la escritura, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Qué le parece? Después el versículo 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hermano, lo que el Señor Jesucristo se encontró en aquel estanque de Betesda era ciertamente una triste verdad de la condición humana, tanto del cuerpo como del alma. Hasta cierto punto, hermano, podemos comprender los sentimientos que tuvieron que haber agitado, ¿verdad? Que tuvieron que haber tocado el corazón de Jesús a la vista de esta multitud de enfermos. Pero entre todos los enfermos había uno por el que Jesús se interesó de una manera especial. Y se trataba de un hombre que hacía, dice la escritura, 38 años que estaba sufriendo, hermano, mientras estaba esperando una sanidad que hasta ese momento no había llegado. Bien podríamos decir, hermanos, que era un caso extremo entre toda aquella multitud. Y como vamos a ver un poco más adelante, después de tanto esperar y viéndose cada vez más viejo e incapacitado, el hombre había llegado a perder toda clase de esperanza de ser sanado con respecto a su sanidad. Ya no había esperanza alguna en él, ya había perdido toda esperanza, porque imagínese 38 años sufriendo con esta misma situación, hermano. Ahora, yo le invito a que ponga mucha atención a lo siguiente, porque en el versículo 6, hay una pregunta que le hace Jesús a este hombre y que yo le pedí que subrayara en su Biblia. Y la pregunta es, ¿quieres ser sano? Fíjese, la parte inicial del versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo,
¿Quieres ser sano? Por favor, hermano, reflexione en esta pregunta que le hace Jesús a este hombre paralítico desde hace ya 38 años. Hermano, cuando Jesús inicia la conversación con este hombre, nos puede parecer algo ciertamente ridículo. ¿Está de acuerdo? Probablemente esta pregunta que le hace Jesús a este hombre pudiese ser para usted y para mí algo ridículo. ¿Quieres ser sano? La respuesta sería obvia, ciertamente. La respuesta de este hombre tenía que haber sido sí. Pero hermano, déjeme le digo que en Dios, en nuestro Señor, no hay nada ridículo, no hay nada absurdo. Lo que Él hace no tiene nada de ridículo, no tiene nada de absurdo. Si Él lanza esta pregunta, es porque tenía o estaba esperando una respuesta fiel, verdadera, certera de parte de este hombre. Hermano, el Señor estaba abordando el problema de este hombre, de este paralítico, de raíz. Lo estaba abordando desde la raíz. Porque aunque nos pueda parecer extraño a usted y a mí, hay muchas personas que hoy en día están enfermas y ¿qué cree? Prefieren continuar en ese estado de enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces este estado les atrae lástima y la ayuda de otras personas. Entonces dice, no, yo prefiero estar enfermo y que en otras personas pueda hallar esta lástima. En el momento en el que ellos me vean así, en esta situación de enfermedad, ellos van a venir y me podrán dar una limosna y me podrán brindar de alguna u otra manera una ayuda, etcétera, etcétera. Pero hermano, ¿le digo algo? Le hago una pregunta hoy en esta mañana. ¿Cuántos hay que a pesar de tantos fracasos en la vida, no quieren acudir a Dios en búsqueda de una solución ante la situación que están viviendo, ante la adversidad que están viviendo, ante el problema que están enfrentando, ante la enfermedad que están enfrentando? ¿Cuántas personas hay hoy en día que a pesar, hermano, repito, de tantos fracasos en la vida, de tantos problemas en la vida, no quieren acudir, no quieren acercarse con Dios en búsqueda ya de una solución ante ese problema? Hermano, viven sin poder escapar de los problemas. Sienten y viven con ese vacío en su alma. Y sin embargo se niegan, hermano, a ser sanados espiritualmente. Se niegan a ser sanados físicamente. Se niegan a ser libres totalmente. ¿Qué le parece? Es algo tremendo, ¿verdad? A pesar de que se sienten totalmente insatisfechos con su situación, hermano, prefieren resignarse como excusa para no hacer nada y así seguir viviendo de la misma manera que les causa sus problemas. Es algo tremendo, hermano. Es algo tremendo. Por lo tanto, la pregunta con la que Jesús inicia esta conversación con este hombre paralítico tenía como propósito que aquel hombre confesara que realmente quería ser sanado. Hermano, yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted hoy en esta mañana verdaderamente quiere ser sano? ¿Sabe? El mismo Jesús nos hace esta pregunta a nosotros. ¿Tú quieres ser verdaderamente sano? ¿Tú quieres ser verdaderamente libre? ¿Tú quieres encontrar una solución ante este problema que traes acarreando durante tantos años? ¿Realmente quieres ser sano? ¿Realmente quieres ser libre? ¿Realmente quieres esa solución para el problema? Nos pregunta hoy en esta mañana el Señor a nosotros. ¿Qué le contestaría a usted? Sería como de estas personas que le acabo de mencionar, que prefieren estar, ¿verdad?, ahí en un estado de enfermedad, porque prefieren recibir estas limosnas y recibir esta lástima de parte de los demás y ahí írsela llevando poco a poco. ¿Usted piensa de esa manera, hermano?
¿O usted verdaderamente hoy en esta mañana le dice a Jesús, sí, yo hoy en esta mañana, Jesús, quiero ser sano, yo hoy en esta mañana quiero ser verdaderamente libre? Hermano, esa debería de ser nuestra respuesta. Sí, Jesús, aquí estoy, heme aquí, haz lo que tengas que hacer, di la palabra para que yo sea sano, di la palabra para que yo sea libre. Sí me doy a entender. Esa debería de ser nuestra actitud a la pregunta de Jesús. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres que llegue la solución para este problema que has enfrentado durante tanto tiempo? Sigamos escudriñando, hermano. Fíjese cómo contesta este hombre. Versículo 7. Señor, le respondió el enfermo. Dese cuenta cómo le responde este hombre, hermano. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hermano, en la respuesta del paralítico podemos notar su frustración. Él había perdido toda clase de esperanza de ser sanado y le explica al Señor todos los problemas que encontraba para llegar a la única solución que él conocía. La única solución que él conocía era lo que leíamos en el versículo pasado, ¿verdad? Que en el momento en el que se agitara ese estanque, esas aguas, ¿qué pasaba? El primero que descendía al estanque, después de este movimiento del agua, quedaba sano. Esa era la solución que él conocía únicamente. Así es que por eso le dice acá, y por eso le da esta respuesta, este hombre, este paralítico, a Jesús. No tengo quien me meta en el estanque, Jesús. ¿Se da cuenta de la frustración de este paralítico? ¿Se da cuenta que había perdido ya toda su esperanza? ¿Se da cuenta que su respuesta, en lugar de decirle a Jesús, sí quiero ser sano, es una excusa, un pretexto, un limitante? Repito, lo que aquí hace este hombre es explicarle al Señor los problemas con los que se encontraba para llegar a la solución que él conocía. ¿O había otra alternativa, hermano? ¿O había otra solución en ese momento para él? No, ¿verdad? Solamente era ese, meterse al estanque una vez que esas aguas se movían. Entonces, no nos debe de extrañar, hermano, este desánimo que había en este hombre. Después de tantos años de perseverar sin descanso en lo que no solucionaba su problema, había llegado a darse por vencido. ¿Y cuántas veces eso no pasa en nosotros, hermano? Que nosotros pensamos que solamente existe una solución a ese problema, una solución a esa adversidad. Y claro, que dejamos por fuera muchas veces a Dios y pensamos que la solución a ese problema, a esa enfermedad, a esa situación que estamos enfrentando, la vamos a encontrar en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, en nuestro intelecto, en nuestro trabajo, en alguna amistad, y nos olvidamos que Jesús, como Maestro, es el que tiene la respuesta ante esa adversidad, ante ese problema, ante ese cuestionamiento. Hermano, repito, él aquí ya se había dado por vencido. Pero le digo algo, lo más grave del estado de este hombre era que cuando Jesús se presentó ante él, su frustración era tanta que le impedía darse cuenta de a quién tenía delante de sí. Él tenía, hermano, la verdadera solución a su situación frente a él. Pero no vislumbraba, no podía percatarse quién verdaderamente era Jesús. Él seguía buscando la solución en el estanque, en lugar de encontrar la solución en Jesús. Recuerde, Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y lo primero que hizo este hombre, ¿qué fue? Poner sus limitantes, que era lo que no le permitía ser sano.
no le permitía ser sano el no poder llegar a sumergirse hasta ese estanque. Hermano, por otro lado, también aprovecha este hombre la ocasión, ¿para qué? Para culpar a otros por su falta de interés, por su falta de solidaridad para con él, de ayudarle, ¿verdad?, a llegar al estanque cuando el agua se agitaba. Pero lo cierto, hermano, es que así como los seres humanos muchas veces actúan de poner siempre excusas y pretextos, de decir, yo no puedo ser libre totalmente, yo no puedo ser sano totalmente, porque no sé cómo hacerle, porque no sé qué hacer, porque nadie se acerca conmigo, porque no tengo, ¿verdad?, la ayuda de un pastor, porque no sé si me doy a entender con esto, hermano. Pero muchas veces la gente no se da cuenta que la solución está frente a ellos y se llama Jesús. La solución se llama Jesús. La solución no se llama un ministro. La solución no se llama un líder. La solución, hermano, no se llama o no tiene, no tiene un nombre aquí en la tierra, sino es eterno y se llama, repito, Jesús. Se llama Jesucristo. Hermano, esto que acabamos de leer se manifiesta con mayor crudeza, por llamarlo de alguna forma, cuando lo que está en juego son nuestros propios intereses personales. En esos casos ocurre como en aquel estanque de Betesda, donde la única regla que parecía aplicarse es la de que cada uno peleara por lo suyo, sin importarle nada más, sin importarle nadie más. Hermano, usted se imagina a todos esos hombres enfermos alrededor de ese estanque. Y usted se imagina a toda la gente que estaba alrededor de ellos también. Y que de alguna u otra manera también podían apoyar. Que podían mostrar esa solidaridad. Y no lo hacían. Repito, cada uno de ellos buscaba lo suyo. Cada uno de ellos, hermano, buscaba esa sanidad, ¿verdad? Pero nadie de los que estaban a su alrededor les apoyaba de alguna manera. Hermanos, déjenme le digo algo. Frente a nuestra propia debilidad y la incapacidad de otros para ayudarnos, Cristo se interesa por nosotros. Cristo viene a dar su vida por nosotros. Recuerde lo que dice Romanos 5, versículos 6 y 8. Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8. Pablo lo resume de esta forma tan hermosa. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta? Aquí Pablo nos deja ver ese amor tan grande de parte de nuestro Dios al dar a su Hijo unigénito, al entregar a su Hijo unigénito a morir por usted y por mí. Que aún éramos pecadores, Él muere por nosotros y Él viene ahora a justificar todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todas nuestras fallas. Regrese por favor a Juan capítulo 5. Sigamos, hermano, leyendo lo que dice el versículo 8. Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hermano, dése cuenta que aun cuando este hombre paralítico no le responde de primera instancia, sí quiero ser sano. Dése cuenta que aun cuando este hombre paralítico le expone, ¿verdad?, el limitante, lo que le impedía llegar a sumergirse a ese estanque cuando las aguas se movían. Aún en medio, amados hermanos, de poner nosotros muchas veces excusas y pretextos,
¿Sabe qué Jesús hace? ¿Sabe qué Jesús nos dice? Levántate, toma tu lecho y anda. Qué tremendo es nuestro Señor Jesucristo. Qué amor tan más grande nos demuestra aquí. Levántate, toma tu lecho y anda. Hermano, Jesús se dirigió al paralítico para mostrarle que, a pesar de tantos fracasos, no todo estaba perdido. Porque él mismo tenía más poder que ningún ángel o que cualquier agua milagrosa. Y él era capaz de sanarlo con tan solo decir una sola palabra. Con tan solo decir la palabra, este hombre iba a ser sano. Hermano, qué hermoso es esto. Aquí le demuestra al paralítico que la solución a su problema, a su enfermedad, estaba frente a él. Aquí le demuestra que ese poder sobrenatural que tenía en la tierra lo estaba manifestando para darle gloria a Dios. Repito, Jesucristo tenía más poder que ningún ángel, que cualquier agua milagrosa, hermano. Y le digo algo más hermoso, hoy en día seguimos teniendo al mismo Jesús obrando en nuestras vidas de esta manera. Jesús sigue haciendo milagros hoy de la misma manera. Jesús sigue actuando de la misma manera hoy en día por su amor, por su misericordia y por su gracia. Así es que, hermano, confíe en nuestro Dios. Aférrese a nuestro Dios. De esta manera Jesús se presentó ante el paralítico como el amigo que todos nosotros necesitamos y que muchas veces hemos echado de menos. Hermano, Él siempre se ha interesado por nuestros problemas. ¿Sabe hasta qué punto? Hasta el punto de hacerlos suyos, de hacerlos propios. Y le digo algo más tremendo, hermano. Él nunca desatiende, Él nunca desprecia a nadie que se acerca a Él. Nunca Él va a despreciar a alguien que se acerca a Él, hermano. Ahora bien, hermano, es muy probable que cuando este hombre paralítico vio que Jesús se interesaba por él, parece que pensó que ese hombre, hablando de Jesús, estaría dispuesto a ayudarle a llegar a tiempo al estanque la próxima vez que las aguas se agitaran. Pero qué sorpresa recibió este hombre cuando el médico de médicos, cuando el médico celestial, sin necesidad de aquel estanque o de una intervención, ¿verdad?, angélica, le dirigió aquellas palabras inolvidables que le devolvieron una sanidad completa e inmediata. Recuerde, Jesús le dijo, versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Se da cuenta? En este momento en el que Jesús expone estas palabras, este hombre, de una manera completa e inmediata, recibe sanidad de parte de Jesús. Aún así, el paralítico tenía que hacer algo para ser sanado, hermano. ¿Y sabe qué era? Era fácil y sencillo, era básico. Tenía que confiar en Jesús. Fijémonos, hermano, que en una sola frase el Señor le mandó 3 cosas que eran completamente imposibles para un paralítico. Número 1, levántate. Número 2, toma tu lecho. Y número 3, anda. Hermano, repito, estas 3 cosas para el paralítico eran imposibles, ¿verdad? En la mente del paralítico. Levántate, toma tu lecho y anda. Hermano, este hombre pudo haber dicho, ¿qué le pasa a este Jesús? ¿Haría caso este hombre a Jesús, que además de ser un desconocido para él, le pretendía sanar de una forma que él no esperaba, hermano? Ciertamente era un desafío para este paralítico. Ciertamente debía haber fe, ciertamente debería este hombre creer en lo que Jesús estaba diciendo, ¿está de acuerdo? Es lo mismo que pasa con nosotros. Usted y yo tenemos que creerle a Jesús cuando diga,
tú eres sano, tú eres libre. Aquí está la respuesta ante la pregunta, ante el problema, ante la circunstancia que estás viviendo. Y por más que tú puedas pensar, es que yo tengo 38 años, es que yo tengo 50 años, es que yo tengo 5 años, ¿verdad? Viviendo esta enfermedad. Yo tengo 5, 10, 15, 20 años con esta situación, con este problema. Si Jesús te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Si Jesús te dice, levántate, aquí está la respuesta. Si Jesús te dice, levántate, ahora eres libre. Hermano, es tiempo de que tú le creas a Jesús. Es tiempo de que tú le creas a Jesús. Recuerda que tenemos a un Dios de cosas sobrenaturales, que obra en la sobrenaturalidad, en este mundo natural. Así es que créele a Jesús cuando Él te exponga estas palabras. No dudes. No dudes, confía plenamente en Jesús. Hermano, percibió tal autoridad, percibió tal poder en las palabras de Jesús, que confió y obedeció lo que el Señor le mandaba. Y entonces fue cuando descubrió que cuando el Señor manda algo, también da las fuerzas y la capacidad necesarias para llevarlo a cabo. Yo le digo esto mismo a usted. Esto lo vivió, esto lo experimentó el paralítico, pero usted también lo debe de vivir, lo tiene que hacer suyo. Usted tiene que ver ese poder, esa autoridad en las palabras de Jesús. Y usted tiene que confiar y tiene que obedecerle a lo que Él le manda, a lo que Él le dice. Y en ese momento, hermano, el Señor te va a dar las fuerzas. El Señor te va a dar la capacidad para que saltes ese problema, para que brinques esos obstáculos, para que seas libre totalmente, para que seas sano totalmente. ¿Sí me doy a entender? Aleluya. Sigamos estudiando, hermano, este pasaje. Dice el siguiente versículo: y así, al instante, aquel hombre fue sanado. Dice al instante, o sea, de manera inmediata, aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hermano, esto es algo también tremendo. Porque ciertamente la historia no terminó aquí. De hecho, este momento marcó el comienzo de una larga controversia entre Jesús y los judíos. Porque aunque pudiéramos pensar que un milagro de sanidad tan extraordinario como este alegraría a todos los que llegaran a conocerlo, el hecho es que no fue así. Los judíos no tardaron en aparecer en la escena otra vez, hermano. ¿Sabe para qué? Para criticar lo que Jesús había hecho. Desde el punto de vista de estos sacerdotes, desde el punto de vista de estos judíos, el poder y la misericordia manifestados por el Señor Jesucristo al sanar completamente a aquel pobre hombre no tenía importancia alguna. Hermano, para ellos todo esto podía ser ignorado, porque lo único que les parecía importante es que según su interpretación de la ley se había quebrantado el día de reposo. Por eso dice la Escritura: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Hermano, ¿qué había de malo en lo que el Señor acababa de hacer? Le hago esa pregunta a usted. ¿Qué había de malo en lo que el Señor acababa de hacer? ¿Verdad que no había nada, absolutamente nada malo? Pero hermano, usted y yo podría, digamos que, ser pues difícil entender la actitud de estos hombres. Podría parecernos a nosotros incomprensible esta reacción de estos hombres, de estos judíos. Pero ¿sabe cuál era el razonamiento de ellos? Que así como la ley de Dios mandaba reposar en el séptimo día, ellos interpretaban con esto que no se debía realizar ningún trabajo. Por lo tanto, cuando vieron que el paralítico sanado estaba llevando su lecho, estaban considerando que este hombre estaba realizando un trabajo, y de esta manera él estaba quebrantando el mandamiento de: es un día de reposo.
no te es lícito llevar tu lecho. ¿Sí se da cuenta? Para estos judíos estaba este hombre paralítico incumpliendo este mandamiento de guardar el día de reposo, porque lo que estaba haciendo era llevar su lecho. Por eso dice esta parte final de este versículo, no te es lícito llevar tu lecho. Versículo 10. No te es lícito llevar tu lecho, es lo que los judíos le están diciendo a este hombre que había sido sanado por Jesús. Qué tremendo, hermano. El propósito de Dios al dar este mandamiento de guardar el día de reposo tenía que ver con traer reposo al hombre, hermano. Así que aunque tal vez Jesús sanó al paralítico en el día de reposo porque quizá no iba a haber otra ocasión, aún es más probable que lo hiciera para manifestar lo que significaba el verdadero reposo de Dios. ¿Sabe qué? Dios nos quiere llevar a usted y a mí a vivir también en ese verdadero reposo. Él nos ofrece un verdadero reposo. Hermano, dígame lo siguiente, contésteme lo siguiente. Piensa en la situación del paralítico. Ahora le hago una pregunta. ¿Podía haber mayor reposo para el paralítico que haber sido liberado de la humillante enfermedad que había padecido durante 38 años de su vida? ¿Podría haber mayor reposo para él? Hermano, sin duda que aquel hombre disfrutaba por primera vez en muchos años de un día de reposo. Sin embargo, los judíos no podían entender esto, hermano, porque lo único que les preocupaba era el cumplimiento externo, por así llamarlo, de la ley, la parte superficial de la ley. Y precisamente en esto podemos ver el tremendo contraste, hermano, entre la obra salvadora de Cristo y la religión legalista de los judíos. Te digo algo, hermano, el verdadero reposo de Dios trae libertad al hombre. Escuche esto, por favor, recíbalo en su corazón. El verdadero reposo de Dios trae libertad al hombre. Yo le hago una pregunta más hoy en esta mañana. ¿Usted desea, usted anhela estar bajo este verdadero reposo? ¿Usted anhela vivir en este reposo que ofrece nuestro Dios? Yo creo que todos los que estamos siguiendo esta transmisión podemos contestar que sí. Lo anhelamos, y más en estos días, ¿verdad? Y más en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo. ¿Cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses, cuántos años tiene usted sin vivir bajo el verdadero reposo que Dios nos ha ofrecido? Hermano, le digo algo. Si usted no puede, si usted no ha vivido en este reposo de Dios, lo que quiere decir es que no ha sido completamente libre en él. Porque recuerde lo que le mencionaba, el verdadero reposo de Dios trae libertad al hombre. Entonces, si no has podido estar en ese reposo que Él ofrece, no has podido ser libre totalmente. Hermanos, regresando con este pasaje, al prohibir a este hombre sanado que llevara su lecho, como si estuviera haciendo algo comparable, ¿verdad?, al que llevaba una carga a lo mejor al mercado para venderla, hacían de la ley de Dios como una caricatura, como algo risorio. Siga leyendo, dice, le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Hermano, los judíos encontraron al que había sido sanado y comenzaron su peculiar, ¿verdad? Como siempre, su peculiar interrogatorio. En ese momento, el que había sido paralítico seguramente sintió
como susto en su corazón, ¿verdad? Y en su respuesta, hermano, parece que intenta librarse de cualquier responsabilidad por lo que estaba haciendo. ¿Y sabe qué es lo que hace? Arroja la culpa sobre Jesús. Les dice, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Es lo que dice la escritura. En el versículo 11, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Hermano, la respuesta que dio a los judíos ponía en evidencia que Jesús actuaba con un poder sobrenatural que ellos, me refiero a los judíos, no tenían. Porque ¿cuál de ellos podía decirle a un paralítico que se levantara y que llevara su lecho? ¿Quién de ellos, hermano? ¿Cuál de ellos? Ninguno. Pero este hecho no les interesaba a los judíos. Así que, en lugar de preguntar quién le había sanado, solo se interesaron por saber quién le había mandado llevar su lecho. ¿Qué le parece? Para ellos no era importante que este hombre hubiese sido sanado. Para ellos lo importante era investigar, ¿verdad? ¿Quién le había dicho que tomara su lecho y que andara? Porque estaba infringiendo la ley de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo, hermano. Durante los 38 años que este hombre había estado enfermo, ellos no habían hecho absolutamente nada por él. Y ahora, en lugar de alegrarse por su sanidad, comenzaban una persecución contra el que lo había sanado, o sea, contra Jesús. Hermano, en realidad, lo que les movía a estos hombres no era su defensa de la ley de Dios, sino lo que les movía a estos judíos era su odio contra Jesús. En esta ocasión vieron una oportunidad para atacarle, porque había mandado a un hombre que llevara su lecho después de ser sanado. Pero cuando más adelante devolvió la vista a un ciego en el día de reposo, entonces no le mandó llevar nada, pero aún así los judíos tampoco estuvieron satisfechos y también le estaban cuestionando que el poder con el que actuaba no provenía de Dios. Usted lo recuerda, eso está en Juan capítulo 9, versículo 16. Estos judíos también le estaban recriminando a Jesús al poder que estaba empleando al sanar a los enfermos, al liberar a los endemoniados, y le decían, ese poder que tú tienes, ¿de dónde proviene? Ese poder que tú tienes no proviene de Dios. Era lo que los judíos le recriminaban y le decían. Repito, hermano, el problema de ellos, el problema de estos judíos, era que odiaban a Jesús. Así que nada de lo que hiciera les parecería bien. Siga leyendo, por favor. Dice la escritura, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces dése cuenta de esto. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Es curioso esto, hermano, porque el paralítico no podía ni siquiera explicar quién era el que le había sanado. Parece que antes de su sanidad no conocía a Jesús. No conocía quién era Jesús. Y después, una vez que recibió la sanidad, no tomó mucho tiempo, no tomó mucho interés en averiguar algo más acerca de Jesús. Pero siga leyendo. Dice el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo. O sea, hubo otro encuentro entre Jesús y este hombre. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Subraye, por favor, hermano, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hermano, le repito, Jesús posteriormente halla a este hombre en el templo. El hecho de que el paralítico no supiera todavía quién era Jesús pone en evidencia, hermano, que había un asunto pendiente. ¿Y cómo sabemos, hermano, como usted y yo sabemos
el Señor no deja las cosas a medias. El Señor, repito, no deja las cosas a medias. Así que Jesús tuvo otro encuentro con este hombre en el templo, hermano. Quizá había ido allí este hombre para dar las gracias a Dios, aunque esto tampoco se nos dice, ¿verdad?, en la Escritura. Pero cabe la posibilidad de que este hombre haya ido al templo a darle gracias a Dios. Pero donde, por supuesto, hermano, este hombre ya no iba a estar, sería en aquel estanque en el que había pasado los últimos 38 años de su vida. El propósito de Jesús en esta ocasión, hermano, no era otro que el de tratar con él un asunto aún más importante que el de su sanidad física. Ahora esto tenía que ver con su condición espiritual, porque hasta ese momento no había ninguna evidencia de que este hombre hubiera confiado en Cristo para su salvación, ni tampoco que sus pecados hubieran sido perdonados. ¿Sí se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Por eso dice este versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hermano, subraya esta parte final, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hermano, el paralítico había sido completamente restablecido desde la perspectiva física, desde el punto de vista en su físico. Pero otra cosa muy distinta era su espíritu, era su alma. Y como vamos a ver, esto segundo, hermano, era lo realmente importante para Jesús. Así que cuando Jesús lo volvió a encontrar en el templo, le habla estas palabras, lo aborda con estas palabras. Has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Estas palabras del Señor me sorprenden, hermano, porque ¿qué podía haber peor? ¿Qué podía haber peor, hermano, que pasar 38 años paralítico, tirado en el suelo, olvidado de la sociedad? ¿Qué podía haber sido peor? ¿Sabe qué? Sí hay algo peor. Sin duda, hermano, es posible encontrar tragedias mayores en un mundo como el nuestro. Pero, ¿a qué se refería el Señor, hermano? ¿A qué se refería el Señor con estas palabras? Pues indudablemente tenía que ver con el castigo eterno, con la muerte, hermano, eterna. Y la única forma de evitarlo sería seguir las indicaciones de Jesús. Así como le dijo a este hombre, no peques más. Recuerde, estas palabras le dijo al paralítico en el templo, no peques más. Jesús le está hablando de una cuestión espiritual. Le está hablando de que no quiere que su alma se pierda. Por eso le repito, Jesús aquí le está diciendo, le está haciendo saber a este hombre que había estado por 38 años paralítico, le dice y le enseña, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hermano, indudablemente el Señor Jesús quería que aquel hombre comprendiera que el pecado tiene consecuencias mucho más terribles que una dolencia física, mucho más terribles que una enfermedad. Ahora bien, hermanos, fijémonos en que, junto a la advertencia, el Señor expuso la única forma posible de librarse de aquello que ha descrito como algo peor. ¿Y sabe cuál es esta solución? Le pregunto a usted, ¿cuál es esa solución? La solución es el arrepentimiento. Tanto aquel paralítico, hermanos, como nosotros mismos, debemos escuchar esta exhortación del Señor Jesús. Este arrepentimiento debe de ser genuino. Este arrepentimiento se debe manifestar en nosotros, en un cambio real de vida. Por supuesto, hermano, también es necesaria la fe en Cristo, pero debe de haber una manifestación en nosotros
en relación a un cambio en nuestras vidas. Ese arrepentimiento, repito, debe de ser genuino. Hermano, ¿sabe? Este pasaje a mí me enseña muchas cosas, tremendas cosas. Pero yo quiero terminar hoy en esta mañana diciéndole, necesitamos contestarle a Jesús hoy, no mañana, no en un rato, no en la noche, no, hoy en este momento necesitamos contestarle a Jesús si queremos ser verdaderamente sanos, si queremos ser verdaderamente libres, si queremos recibir la respuesta, el consejo, la ayuda, el apoyo, el sustento, la provisión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué contesta usted hoy en esta mañana, hermano? ¿Qué contesta usted? ¿Contesta un rotundo sí? ¿Contesta un rotundo heme aquí, Señor? Me arrepiento y te digo que quiero ser verdaderamente sano, libre, que quiero recibir la respuesta a este problema, a esta dificultad que la he venido arrastrando durante los últimos 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. ¿Qué le contesta usted hoy a Jesús, hermano? Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí le decimos, sí, Jesús, quiero ser sano. Sí, Jesús, quiero ser libre. Sí, Jesús, quiero recibir tu consuelo, tu apoyo, tu fortaleza, tu provisión. Hoy, en esta mañana. Cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración diciéndole estas cosas a nuestro Maestro. Padre, gracias por tu palabra. Señor Jesús, gracias por siempre estar atento a los enfermos, a los que tristemente muchas veces la gente no les presta atención, a los que tristemente muchas veces la gente los hace a un lado. Tú no haces acepción de personas. Tú siempre estás atento de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, porque hemos entendido que la pregunta es clara y directa a nuestras vidas. ¿Queremos ser sanos? ¿Queremos ser libres? ¿Queremos tu apoyo? ¿Queremos tu consuelo? ¿Queremos tu sustento? La pregunta ahí está. La pregunta es clara. Ahora depende de todos y cada uno de nosotros la respuesta. Padre, Señor, te decimos hoy en esta mañana, sí, queremos ser sanos. Sí, queremos ser totalmente libres. Sí, necesitamos de tu soporte, de tu consuelo, de tu reposo. Es por eso que hoy en esta mañana nos presentamos delante de ti, diciéndote que nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho mal. Que este arrepentimiento sea genuino en nuestras vidas y en nuestros corazones. Para que ahora, oh Dios, nuestra respuesta pueda ser clara también y concisa. Y que a través de esa respuesta podamos obtener tu bendición y poder seguir adelante y poder seguir, Señor, creciendo hasta la estatura del varón perfecto como lo habla tu escritura. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tus cuidados. Gracias por siempre estar al pendiente de todos y cada uno de nosotros. Que la solución que nosotros podamos encontrar a nuestros problemas siempre sea Jesús. Que no busquemos en nuestra sabiduría propia, que no busquemos en nuestra fuerza propia, que no busquemos en alguien más la respuesta aquí en la tierra, sino que siempre busquemos a Jesús, porque ahí verdaderamente encontraremos la solución. Este hombre paralítico solamente podía ver una solución frente a él, y era el poderse sumergir en ese estanque cuando las aguas se movían. Él solamente tenía esa solución a su alcance,
Él solamente tenía esa solución en su visión. Pero nosotros ahora, hoy en esta mañana, hemos entendido que la solución se llama Jesucristo. Nos alegramos y nos gozamos en ello. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús.